el esposo de mi hermana confesó que me amaba frente a toda mi familia. ¿Y me echaron a mí? Creciendo, nunca imaginé que mi familia terminaría hecha pedazos por algo tan absurdo. Y sin embargo, aquí estoy. Mi hermana, a quien llamaremos Estela, y yo siempre fuimos muy unidas. Estela es 3 años mayor que yo y siempre fue la que todos admiraban en la familia. Era inteligente, encantadora y ambiciosa. Yo, por otro lado, estaba más cómoda quedándome en segundo plano. A pesar de nuestras diferencias, nos llevábamos bien, o al menos eso pensaba. Hace unos 5 años, Estela se casó con Jason, su novio de la universidad. Jason era el tipo de hombre que hacía sentir a todos cómodos, y no era difícil entender por qué Estela se había enamorado de él. Tenía un buen trabajo, la trataba bien y encajaba perfectamente en nuestra familia. Yo me llevaba bien con él, aunque no éramos particularmente cercanos. Estaba feliz por ellos, porque parecían genuinamente enamorados, y la dinámica familiar se sentía sólida. Avanzando hasta el año pasado, Estela y Jason anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. Todos estaban encantados, especialmente mis padres. Siempre han sido muy tradicionales y familiares, así que la idea de convertirse en abuelos los tenía radiantes. El anuncio llegó durante una pequeña cena familiar en casa de mis padres, y el ambiente era cálido y alegre. Mi mamá empezó inmediatamente a hablar de nombres para el bebé y colores para el cuarto, y mi papá sirvió otra copa de vino para todos, excepto para Estela, claro, para brindar por la noticia. Yo también estaba feliz por ellos, aunque a veces sentía una pequeña punzada de celos al ver cómo todo parecía salirle tan fácil a Estela. Pero me guardé esos sentimientos para mí, porque realmente amaba a mi hermana y quería apoyarla. Sin embargo, las grietas en esa imagen perfecta estaban por ensancharse de una forma que jamás habría imaginado. Hacia el final de esa cena, después del postre y de un par de copas más de vino para los demás, Jason se levantó, visiblemente alterado. Pensé que tal vez se sentía abrumado por convertirse en padre, o que iba a dar un discurso emotivo sobre el bebé. Pero en lugar de eso, soltó una bomba que lo destruyó todo. Con toda la seriedad del mundo, Jason dijo que había cometido un gran error al casarse con Estela. Mi corazón se detuvo, y el cuarto se volvió tan silencioso que se podía escuchar el reloj. Y luego lanzó la verdadera bomba. Dijo que siempre había estado enamorado de mí, pero que no se había dado cuenta hasta hace poco. La habitación quedó completamente en silencio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Jason me miraba directamente, con el rostro serio, y dijo que no podía seguir viviendo una mentira y que necesitaba confesar sus sentimientos. Mis padres me miraban en shock, y Estela inmediatamente comenzó a llorar. Yo estaba paralizada. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Tenía que ser algún tipo de broma retorcida, ¿verdad? Pero Jason no había terminado. Repitió lo mismo, con la misma expresión seria, como si estuviera haciendo algo noble. No se veía avergonzado ni arrepentido. Parecía aliviado, como si quitarse ese peso fuera lo más honorable que podía hacer. Cuando finalmente logré hablar, lo negué todo. Les dije que no tenía idea de que estaba hablando Jason, y que nunca lo había visto de esa manera. Dije que no tenía sentido, porque apenas si hablábamos más allá de una charla cortés. No éramos amigos, mucho menos algo más. ¿Cómo podía afirmar tener esos sentimientos por mí? Pero Estela no me creyó. Entre lágrimas, empezó a acusarme de querer arruinar su matrimonio, llamándome víbora y diciendo que había estado esperando el momento perfecto para atacar. Mientras tanto, Jason seguía ahí, con esa expresión extrañamente satisfecha, como si confesar esto fuera una especie de gran gesto romántico. No me defendió ni trató de aclarar nada. Simplemente parecía satisfecho, como si al soltar esa verdad, ya hubiera cumplido. Mis padres se quedaron callados todo el tiempo, lo cual, en cierto modo, fue peor que los gritos de Estela. Finalmente, mi papá rompió el silencio con voz baja y firme, diciendo que debía irme, para que Estela y Jason pudieran resolver las cosas sin distracciones. Ni siquiera me miró al decirlo. Mi mamá, que normalmente interviene en cualquier conflicto familiar, no dijo una palabra. Evitó mis ojos por completo y se concentró en consolar a Estela, que lloraba con las manos en la cara. Durante los días siguientes, todo empeoró. Estela me bloqueó de todas sus redes sociales y se negó a responder mis llamadas o mensajes. Mis padres tampoco respondían, y los amigos de la familia comenzaron a actuar distantes. El mensaje era claro, yo era la oveja negra. Mi única salvación fue mi mejor amiga, que me creyó sin dudar y trató de ayudarme a entender lo que había pasado. Un par de semanas después, decidí que no podía seguir viviendo en esa ciudad. Los murmullos,
Las miradas juzgonas y la sensación de estar completamente sola eran demasiado. Empaqué mis cosas y me mudé a una ciudad más pequeña, a unas horas de distancia, donde nadie me conociera. No fue fácil. Empezar de nuevo mientras lidiaba con el dolor de haber sido rechazada por mi propia familia es algo que no le deseo a nadie. Pasaron los meses y traté de reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, hice algunos amigos y comencé terapia para trabajar en el trauma que seguía arrastrando. De vez en cuando escuchaba noticias de Stella y Jason a través de conocidos. Tuvieron a su bebé, un niño, y por lo que pude saber, su vida parecía haber vuelto a la normalidad. Intentaba no pensar en eso, pero dolía saber que mi familia me había descartado tan fácilmente mientras seguían abrazando a Jason, el hombre que había causado todo este desastre. Entonces, hace unos días, mi mamá me llamó de la nada. No había sabido de ella en meses, así que me quedé en shock. Estaba llorando tanto que apenas podía entender lo que decía al principio. Cuando por fin se calmó, me dijo que habían cometido un terrible error y me rogó que le escuchara. Lo que dijo después me dejó helada. Jason había confesado todo. Su dramática escena durante aquella cena, donde dijo estar enamorado de mí, había sido una completa mentira. No una mentira improvisada, sino parte de un plan premeditado y calculado. Stella, mi propia hermana, había orquestado todo. Al parecer, Stella había estado preocupada por la herencia de mis padres. No quería que se dividiera entre nosotras. Quería que todo el dinero fuera para sus hijos. Para lograrlo, ideó este plan enfermizo, convencer a Jason de fingir una confesión de amor hacia mí, sabiendo que eso generaría el caos suficiente para que yo quedara fuera del panorama familiar. Apenas podía respirar mientras mi mamá me explicaba los detalles. Stella le prometió a Jason una parte de la herencia si seguía el juego. Al principio, él aceptó, probablemente pensando que no sería tan difícil de fingir. Pero después de que nació su bebé, la culpa empezó a consumirlo. Ya no podía seguir viviendo con esa mentira, así que finalmente se quebró y le contó toda la verdad a mis padres. Mi mamá estaba destrozada, y se notaba en su voz. No paraba de pedirme perdón, diciendo que debieron haber dudado de la historia de Stella desde el principio, en lugar de creerle ciegamente. Admitió que me habían fallado por no darme ni siquiera el beneficio de la duda. Mi papá no dijo mucho, pero lo escuchaba al fondo, en silencio, lo cual es su forma de lidiar con la culpa. Escuchar todo eso no me trajo el alivio que cualquiera pensaría. Si acaso, fue como revivir la traición una vez más. Ya no se trataba solo de Stella. Claro, su codicia y manipulación habían provocado todo esto, pero mis padres también tuvieron un papel enorme. Ni siquiera se detuvieron a considerar que yo podría ser inocente. Simplemente aceptaron la versión de Stella y me cortaron de sus vidas sin pensarlo dos veces. Sus disculpas ahora se sentían vacías, porque el daño ya estaba hecho. Los meses que pasé intentando recoger los pedazos de mi vida, las noches sin dormir preguntándome qué había hecho para merecerlo, la humillación de ser rechazada no solo por mi familia, sino también por los amigos que escucharon versiones retorcidas de la historia. Nada de eso podía deshacerse. No sé qué hacer ahora. Una parte de mí quiere cortarlos a todos y seguir adelante, pero otra parte extraña a la familia que solía tener. Estoy enojada, dolida y agotada. ¿Qué harías tú si estuvieras en mis zapatos? ¿Cómo se reconstruye la confianza después de algo así? ¿Vale siquiera la pena intentarlo? Cualquier consejo sería invaluable para mí. Gracias por escucharme. Actualización 1. Han pasado un par de días desde la llamada de mi mamá, y he tenido tiempo para pensar. Mis padres quieren verme y arreglar las cosas, pero tengo mis dudas. ¿Cómo se reconstruye la confianza con personas que te dieron la espalda tan fácilmente? Me han enviado algunos mensajes de seguimiento, pero no he respondido. Ni siquiera sé qué les diría si lo hiciera. Todo esto es demasiado para procesarlo de golpe. La verdad es que todavía estoy muy enojada, y no sé si puedo perdonarlos por lo rápido que creyeron la historia de Stella. ¿Cómo puedes confiar ciegamente en una sola persona sobre otra, especialmente cuando esa persona es tu hermana y me han conocido toda la vida? Cuanto más pienso en ello, más me duele. El hecho de que ni siquiera me dieran la oportunidad de explicarme, duele. Ellos me conocían. Sabían que jamás haría algo así. Pero eligieron a Stella sobre mí sin pensarlo dos veces. También soy su hija. ¿Por qué no me creyeron? ¿Por qué no hicieron preguntas? Eso es lo que más me duele. Unos días después de la llamada de mi mamá, supe por una amiga en común que ha estado al tanto de todo que el matrimonio de Stella y Jason está en ruinas. Jason se mudó después de confesar la verdad.
El tipo que antes parecía tan seguro de todo ya no podía soportar estar en la misma casa que Stella. No sentí mucha lástima por él, aunque sabía que también estaba atrapado en el plan de ella. Después de todo, él eligió participar. Podría haber dicho que no, podría haberse negado, pero no lo hizo. Y eso es algo que todavía no le perdono. Stella, por supuesto, está tratando de mantener todo en pie. Empezó a decirle a la gente que Jason era el único villano en todo esto. Se hizo la víctima, diciendo que Jason la había manipulado para involucrarse en todo. Incluso tuvo el descaro de actuar como si ella fuera la traicionada, cuando en realidad fue la mente detrás de todo. Honestamente, fue impactante ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su fachada. Pero mientras más hablaba la gente, más se empezaban a dar cuenta de la verdad. Los amigos de la familia que antes la apoyaban empezaron a entender cuánto había manipulado la situación, no solo con Jason, sino con todos nosotros. Trataba de salvar su reputación, pero no le estaba funcionando. Las grietas en su historia eran demasiado obvias para ignorarlas. Aún así, por más furiosa que estaba con Stella, no podía evitar sentir un poco de compasión por su hijo. Ese pobre bebé estaba en medio de todo esto. No tenía culpa de que su madre lo hubiera arrastrado a este desastre, ni de que el matrimonio de sus padres se desmoronara. Él no merecía esto. Pero la verdad era que yo no podía involucrarme más. No podía volver a ser parte del drama, aunque eso significara mantenerme alejada de mi propia familia. Mientras tanto, mi mamá seguía enviándome mensajes. No había respondido a ninguno, pero podía notar que empezaba a desesperarse. Decía cosas como, solo quiero arreglar las cosas, y necesitamos hablar de lo que pasó. Los mensajes eran amables, pero también se sentían un poco manipuladores, como si me estuviera presionando para perdonarlos. Era difícil leerlos sin sentir que lo que realmente quería era que simplemente olvidara todo y siguiera adelante. Pero no estaba lista para eso todavía. Tuve que preguntarme, ¿cómo se supone que se arregla algo así? ¿Podría simplemente olvidar lo que pasó? ¿O siquiera querría hacerlo? No lo sabía. Lo único que tenía claro era que necesitaba más tiempo. Mientras tanto, seguía enfocándome en mí misma. Todavía estaba enojada, pero lentamente comenzaba a soltar un poco del resentimiento. Mi terapeuta me ayudó a entender que aferrarme a ese enojo solo me hacía daño a mí. Fue difícil aceptarlo, pero sabía que tenía razón. Tenía que soltar el enojo si quería seguir adelante. Aún así, cada vez que pensaba en mi familia, me sentía dividida. Los amaba, pero ya no confiaba en ellos. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo confiar en alguien que creyó tan fácilmente una mentira sobre ti, sin siquiera escuchar tu versión? Y, sin embargo, tampoco quería cortarlos por completo. Simplemente no estaba lista para reconstruir nada todavía. Así que aquí estoy. Han pasado unos días, y sigo sin saber qué hacer. No sé si alguna vez podré perdonar por completo a Stella o a Jason. No sé si podré volver a tener una relación con mis padres. No sé si las cosas volverán a ser como antes. Actualización 2. Hoy, de la nada, recibí un correo electrónico de Jason. Por un momento, me quedé mirándolo sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue eliminarlo sin leer ni una sola palabra. Después de todo lo que me hizo pasar, ¿qué podría decir que realmente importara? Pero la curiosidad me ganó. La línea del asunto decía simplemente, lo siento. Y no puedo ni explicar lo que sentí después de leerlo completo. El correo era largo. Se notaba que había pasado tiempo escribiéndolo con cuidado, eligiendo cada palabra. Desde el inicio, se disculpó. No con un simple perdón por todo, sino con una explicación detallada de cómo había sido cómplice en el plan de Stella desde el principio. Admitió que toda esa confesión durante la cena, esa que destruyó mi vida, fue falsa. Jason escribió que Stella lo había presionado para hacerlo, manipulándolo de formas que ahora reconocía como crueles y calculadas. Según él, Stella se aprovechó de sus inseguridades, recordándole constantemente que su futuro financiero dependía de que él siguiera con el plan. Le pintó una historia de cómo sus vidas se vendrían abajo si no aseguraban la herencia de mis padres. También dijo que había querido contar la verdad antes, pero que tenía miedo de Stella. Describió cómo ella era controladora, cómo lo hacía sentir pequeño y atrapado. Reconoció que aceptar el plan había sido un error y que había sido un cobarde por seguirle el juego. Al final del correo, dijo que había presentado los papeles del divorcio y que planeaba luchar por la custodia de su hijo. Afirmó que quería enmendar las cosas y me pidió perdón. Leer su carta fue catártico, de alguna manera. Fue una validación, una prueba de que no estaba loca,
de que no había imaginado todo. Pero también fue enfurecedor. Su disculpa no cambiaba el hecho de que él había participado activamente en destruir mi vida. Puede que Stella lo haya manipulado, pero él no era inocente. Pudo haber dicho que no. Pudo haberlo detenido antes de que llegara tan lejos. En cambio, eligió seguir adelante. Una elección que arruinó mi relación con mi familia y me dejó completamente sola durante meses. Y ahora quería perdón. Un correo no borra el daño. No deshace la humillación, la soledad, ni las incontables noches de duda que viví. Aún así, no puedo negar que sentí un pequeño alivio. Al menos, la verdad finalmente salió a la luz. No arregla todo, pero por lo menos la gente empezaba a ver lo que realmente pasó. Mis padres, por su parte, han estado más insistentes que nunca. Me envían mensajes todos los días, pidiendo una oportunidad para hablar. Mi mamá incluso me dejó un mensaje de voz, algo que rara vez hace, rogándome que los dejara verme, aunque fuera a mitad de camino, literal y figuradamente. Dijo que estaban dispuestos a manejar hasta un lugar neutral si eso me hacía sentir más cómoda. Pero no estoy lista. No sé si algún día lo estaré. ¿Cómo enfrentas a personas que te dieron la espalda sin dudarlo? Que no solo dudaron de ti, sino que te abandonaron cuando más los necesitabas. Este cambio repentino de actitud se siente, demasiado poco, demasiado tarde. El daño ya está hecho, y yo sigo intentando recoger los pedazos. Para colmo, una amiga de mi ciudad natal me llamó anoche con más noticias sobre Stella. Al parecer, está en modo de crisis total. Ya se supo la verdad y ella está desesperada por controlar el daño. Sigue tratando de manipular la historia, diciendo que Jason está mintiendo para quedar bien y dejarla mal a ella. A quien quiere escucharle, les repite que ella es la verdadera víctima y que Jason intenta arruinarle la vida. Pero ya no le funciona. La gente finalmente está viendo la realidad, y la simpatía que antes tenía está desapareciendo rápido. Mi amiga me contó que Stella incluso intentó convocar una reunión familiar de emergencia con mis padres para recuperarlos de su lado, pero no salió como esperaba. Mi papá, quien había estado callado todo este tiempo, al parecer la confrontó. Le dijo algo como, ya tuvimos suficiente de tus mentiras, y se fue del lugar. Escuchar eso fue raramente satisfactorio, pero también me dejó confundida. Mi papá siempre ha sido el tipo tranquilo que evita los conflictos a toda costa. Que se haya plantado así frente a Stella es algo enorme. Me hace pensar que finalmente está empezando a ver cuánto daño causó ella. Pero incluso si es así, no sé si eso cambia algo para mí. La traición fue demasiado profunda. Para complicarlo más, empecé a recibir mensajes de familiares lejanos que ya se enteraron de todo. La mayoría ha sido comprensiva, diciendo cosas como, lamentamos que hayas pasado por eso o no teníamos idea de que fue tan grave. Pero otros claramente intentan ser mediadores, insistiéndome en que perdone a Stella y a Jason por el bien de la familia. Una prima incluso tuvo el descaro de decirme que debería considerar lo desesperada que estaba Stella y lo difícil que debe ser para ella como madre. Me dijo algo así como, Stella cometió un error, pero sigue siendo tu hermana y te necesita. Ni siquiera le respondí. El descaro de algunas personas. Las decisiones de Stella no nacieron de la desesperación. Fueron calculadas, deliberadas y crueles. No le importaron mis sentimientos, solo le importó asegurar su propio futuro, sin importar el costo. En cuanto a Jason, no sé qué pensar sobre su divorcio y la custodia. Por un lado, creo que es lo correcto. Su relación era tóxica, y su hijo merece algo mejor que crecer en un hogar lleno de mentiras y manipulación. Pero por otro lado, no puedo evitar preguntarme si esto no es otro intento suyo de quedar bien. ¿Realmente está tratando de hacer lo correcto, o solo quiere limpiar su conciencia? En el fondo, no puedo dejar de pensar en lo que sigue. Mis padres claramente quieren reconstruir nuestra relación, pero no sé si estoy lista para dejarlos volver a mi vida. Y aunque lo hiciera, ¿cómo sería eso? ¿Podría volver a confiar en ellos alguna vez? ¿Podría mirarlos igual después de todo lo que pasó? Stella, para mí, es un caso perdido. No hay regreso posible después de lo que hizo. Pero Jason, no lo sé. No creo que pueda perdonarlo, pero tampoco quiero cargar con este enojo para siempre. Es agotador, y no quiero llevar este peso por el resto de mi vida. Así que ahora estoy llena de preguntas sin respuestas. ¿Debería ver a mis padres? ¿Responder el correo de Jason? ¿Intentar reconstruir mi vida con los pedazos rotos? ¿O simplemente dejar todo atrás y empezar de nuevo? No lo sé. Solo sé que este desastre aún no ha terminado, y no tengo idea de cómo seguir adelante.
Si alguien ha pasado por algo parecido, de verdad agradecería su consejo. ¿Cómo se sigue después de algo así? ¿Cómo sabes quién merece una segunda oportunidad y quién no? Cualquier consejo o perspectiva sería muy valioso para mí. Actualización 3. Han pasado unos días más, y después de mucho pensarlo, finalmente decidí reunirme con mis padres. Elegí un lugar neutral, un pequeño diner, a medio camino entre mi ciudad actual y mi ciudad natal. El viaje hasta allá se sintió más pesado de lo que imaginaba, y cuando llegué, tenía las manos temblando. No sabía cómo iba a reaccionar al verlos después de todo, pero sentí que me debía a mí misma buscar un cierre, sin importar cómo saliera la conversación. Cuando entré, ellos ya estaban ahí, sentados en una mesa junto a la ventana, y se veían tan nerviosos como yo. La cara de mi mamá se iluminó de alivio al verme, pero mi papá parecía no haber dormido en días. En cuanto me senté, mi mamá me tomó la mano y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi papá, que siempre ha sido el fuerte y reservado, parecía al borde del colapso. Pasamos los primeros minutos en un silencio incómodo antes de que mi mamá se quebrara y comenzara a disculparse. Dijo que me habían fallado en todos los sentidos, que se dejaron cegar por su confianza en Estela y que nunca se detuvieron a pensar si su historia tenía sentido. Mi papá intervino diciendo que se arrepentía profundamente de no haber actuado antes, especialmente después de enterarse de cómo Estela había manipulado a Jason para que la ayudara. Por primera vez en mi vida, vi a mi papá llorar. Confesó que siempre se había sentido orgulloso de tener una familia aparentemente armoniosa, y que no pudo enfrentarse a la posibilidad de que su hija mayor estuviera mintiendo. Escuchar todo eso fue una mezcla entre alivio y dolor. Parte de mí quería gritarles, reprocharles lo ingenuos que habían sido, los solos que me dejaron cuando más los necesitaba. Pero otra parte de mí veía cuánto estaban sufriendo, y no tenía energía para seguir echando sal en la herida. Les dije que agradecía su honestidad y sus disculpas, pero que aún no estaba lista para perdonarlos. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, especialmente después de haber sido traicionada así. Entonces, la conversación tomó un giro inesperado. Mi mamá mencionó el testamento. Dijo que habían decidido excluir a Estela completamente. Mis padres siempre habían sido muy justos con el dinero y con dividir todo por igual, pero esta vez, dijeron que no podían correr el riesgo de que Estela volviera a manipular a la familia. En cambio, planean crear un fideicomiso para el hijo de Estela, de modo que él aún reciba algo, pero sin que ella tenga acceso a esos fondos. Esa parte me dejó en silencio. Por un lado, se sentía como justicia, como si finalmente hubiera consecuencias reales para lo que Estela hizo. Pero al mismo tiempo, era profundamente triste. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo una familia que solía ser tan unida terminó tan rota? No dije mucho, solo asentí mientras ellos continuaban hablando. En cuanto a Estela, no he sabido nada de ella, y honestamente, estoy bien con eso. No planeo contactarla. Mis padres me contaron que está furiosa por haber sido sacada del testamento, lo cual, por supuesto, no me sorprende. Al parecer, me culpa de todo, diciendo que la volví a mis padres en su contra, como si sus propias mentiras no fueran suficientes para hacerlo por sí solas. Es increíble cómo incluso ahora se niega a asumir responsabilidad por lo que hizo. Según mi mamá, Estela está doblando la apuesta, tratando de convencer a cualquiera que le escuche de que Jason está mintiendo y que todo esto es una conspiración en su contra. Le dije a mis padres que ya no quería escuchar más sobre ella. Ya tuve suficiente drama para toda una vida. Sí, cuál sea el cuento que esté inventando ahora, es su problema, no el mío. Ya no intento entender sus razones ni justificar por qué sintió la necesidad de destruirme. Ella tomó sus decisiones, y ahora le toca vivir con las consecuencias. En cuanto a Jason, su papel en todo esto no es fácil de olvidar tampoco. Hace unos días recibí una llamada de su abogado. No sabía qué esperar, pero resultó que estaban avanzando con el caso de custodia y el abogado quería saber si yo estaría dispuesta a testificar sobre lo que sabía. Ni siquiera tuve que pensarlo. Le dije que no. No puedo volver a ser parte de ese caos. Entiendo que Jason quiera hacer lo correcto ahora, pero el daño que me causó es demasiado grande. Testificar significaría revivirlo todo, la humillación, la traición, el dolor, frente a una corte. Apenas estoy empezando a reconstruirme, y no pienso volver a abrir esas heridas, ni por él ni por nadie. Además, no creo que involucrarme ayude realmente, especialmente a su hijo. Ese pobre niño ya va a crecer rodeado de suficiente caos. Meterme en medio solo lo haría peor. Por ahora, el niño está viviendo con mis padres mientras el divorcio sigue su curso. Mi mamá dijo que están tratando de darle estabilidad, y honestamente, creo que es lo mejor que podrían hacer.
nada de esto es su culpa. Sus padres convirtieron sus vidas en una telenovela, y él merece tener una infancia normal. Por mi parte, estoy tratando de concentrarme en seguir adelante. Toda esta experiencia ha sido una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida, pero también me ha enseñado mucho sobre mí misma. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, incluso cuando todo parece desmoronarse. He aprendido a establecer límites, aunque duela hacerlo. Y he aprendido que, a veces, la única forma de sanar es dejar ir lo que no puedes cambiar. No voy a decir que ya superé el enojo y el dolor, porque no es cierto. Hay días en los que todavía me carcome por dentro, cuando repaso todo una y otra vez y me pregunto qué podría haber hecho diferente. Pero trato de no dejar que esos pensamientos me consuman. En lugar de eso, me enfoco en construir una vida que me haga feliz, poco a poco. También me ha abrumado la cantidad de apoyo que he recibido aquí. Cuando compartí mi historia, jamás pensé que tantas personas se identificarían, que me escribirían palabras tan amables y sabias. Ha sido un salvavidas para mí, saber que no estoy sola, que hay otros que han pasado por cosas similares y han salido adelante. Así que, gracias. Sé que no he respondido todos los comentarios, pero he leído cada uno, y de verdad significan mucho para mí. Sus consejos, su empatía, incluso sus verdades duras, todo me ha ayudado más de lo que puedo expresar. Este no es el final que quería para mi familia, pero es el que tengo. Y por ahora, solo estoy tomando las cosas un día a la vez. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que sanar no es lineal. Es desordenado, doloroso y toma tiempo. Pero estoy llegando ahí, lenta, pero segura. Descubrí que mi esposo seguía manteniendo a su ex mientras yo pagaba todas las cuentas. Hola a todos. Han pasado algunas cosas en mi vida y ahora me pregunto si llevé las cosas demasiado lejos. Solo necesito una perspectiva externa, porque siento que tal vez yo sea la mala aquí, pero también siento que tenía motivos. No lo sé. Ustedes díganme. Yo soy Matilda, de 32 años, y estoy casada con mi esposo Mario, de 37 años, desde hace unos años. En general, ha sido bueno. Yo trabajo como gerente de tienda y él es soldador. Los dos ganamos una cantidad decente. No es mucho, pero vivimos cómodamente. Ninguno de los dos quiere tener hijos, y eso ayuda financieramente, ya que no tenemos que preocuparnos por cosas como guarderías o ahorrar para la universidad de un niño. Siempre dividimos los gastos por la mitad, lo cual me parecía justo, considerando que ambos trabajamos tiempo completo. Y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Mario estuvo casado antes con una mujer llamada Clara, de 36 años. Por lo que entiendo, su relación simplemente se apagó. No hubo nada dramático, ni engaños, ni peleas enormes. Fue uno de esos casos en los que se casaron jóvenes y luego se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Se divorciaron después de 2 años. Tras el divorcio, Mario tenía que pagarle a Clara una pensión alimenticia durante algunos años. Todo eso pasó antes de que yo lo conociera, pero él me lo contó desde el inicio de nuestra relación. Cuando nos casamos, volvió a mencionarlo, básicamente diciendo: Oye, todavía estoy haciendo pagos de pensión, así que tal vez necesite que cubras un poco más de los gastos hasta que eso termine. Y yo estuve de acuerdo. Tenía sentido. Somos un equipo, ¿no? No me importó ayudar un poco más mientras él se encargaba de esas obligaciones del pasado. El problema es que esos pagos se suponía que terminarían hace 2 años. O sea, ya debería haber estado libre de esa carga financiera desde hace un buen rato. Pero, por alguna razón, yo seguía siendo quien cubría más gastos. Al principio no lo cuestioné. Pensé que tal vez necesitaba tiempo para reajustar sus finanzas, o que el trabajo había estado algo lento. Pero luego empecé a notar patrones. Un mes decía que tenía que enviarle dinero a su familia porque su mamá tenía problemas para pagar las cuentas. El siguiente mes decía que el trabajo había estado flojo y que no había ganado tanto. Otra vez era un gasto sorpresa. Su camioneta necesitaba reparaciones o tenía que reemplazar herramientas. Siempre había algo. Y cada vez, yo era la que terminaba cubriendo el hueco. No me malinterpreten, no estaba pasando dificultades financieras. Podía pagar más, pero con el tiempo empezó a sentirse menos como ayudar, y más como si yo lo estuviera cargando. Yo también trabajo duro por mi dinero. Tengo mis propias metas financieras. Quería ahorrar para unas vacaciones, mejorar un poco la casa, construir mi fondo de emergencia. Pero cada vez que pensaba que iba a tener dinero extra para algo que quería, tenía que usarlo para cubrir algo de Mario.
Lo mencioné un par de veces, de forma casual, algo como: oye, ¿no se terminó tu pensión hace un tiempo? ¿No deberíamos estar dividiendo las cosas equitativamente otra vez? Y él siempre tenía una excusa. No intentaba ser misterioso, pero siempre encontraba una razón por la que necesitaba un poco más de tiempo para estabilizarse financieramente. Al principio le creí. Quiero decir, lo amo. Confiaba en que no estaba aprovechándose de mí. Pero después de 2 años de eso, empecé a sentirme como una tonta. Yo estaba pagando más por todo: la renta, los víveres, los servicios, ¿y para qué? Sus excusas ni siquiera eran convincentes ya. Decía cosas como: no tuve tiempo de mover dinero este mes, o te lo reembolso el próximo mes. Pero llegaba el próximo mes y era la misma historia. Hasta que un día encontré en sus estados de cuenta bancarios que él seguía enviándole dinero mensual a Clara, aunque el acuerdo de divorcio había terminado hacía 2 años. Al principio pensé que debía estar leyendo mal. Miré los estados una y otra vez, pensando que tal vez había un error o que estaba malinterpretando algo. Pero no. Estaba clarísimo. Vi pagos regulares de su cuenta a la de ella. No era algo puntual. Era cada mes, como un reloj. Me sentí enferma. Había estado pagando extra por tantas cosas, creyendo que él estaba pasando dificultades o que apenas se estaba recuperando después de años de pensión. Ni siquiera lo había cuestionado mucho. Simplemente asumí que estábamos en esto juntos, y que si necesitaba ayuda por un tiempo, yo podía hacerlo. Pero ahora estaba mirando pruebas de que me había mentido todo este tiempo. Lo confronté en cuanto llegó a casa. Ni siquiera intenté suavizarlo. Solo le pregunté directamente: ¿por qué le sigues enviando dinero a Clara? Me miró completamente sorprendido. Ni siquiera intentó negarlo, lo cual honestamente habría sido peor. Solo suspiró y dijo: porque me da pena por ella. Me quedé helada. ¿Cómo que te da pena por ella? Fue entonces cuando me dijo que Clara estaba pasando por un mal momento financiero, que había perdido su trabajo hace tiempo y no había podido encontrar otro. Según él, le estaba costando mucho llegar a fin de mes, y él se sentía culpable por cómo había terminado su vida. Yo solo lo miraba, esperando que dijera que era algo temporal o que planeaba decírmelo eventualmente. Pero eso nunca llegó. Solo me miró como si esperara que lo entendiera. Le pregunté: ¿y eso qué tiene que ver contigo? Ustedes se divorciaron hace años. Ya pagaste tu pensión. No le debes nada. ¿Y sabes qué me dijo? Es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Eso me enfureció, no tanto por el dinero en sí, sino por la forma en que me lo dijo. No se sentía como si fuera su esposa. Era como si fuéramos dos personas compartiendo apartamento, cada quien con lo suyo, sin discusión, sin consideración, solo es mi dinero y hago lo que quiero. Le dije que Clara era una mujer adulta de 36 años, que había tenido tiempo de sobra para arreglar su vida. Lo que fuera que le pasara no era su responsabilidad, y sinceramente, no me importaba. No lo decía con malicia, pero ¿por qué debería importarme? Ella no era mi problema. Tampoco debía ser el suyo, pero él actuaba como si todavía tuviera que cuidarla. Se puso a la defensiva y dijo que no le estaba mandando miles de dólares, solo un poco, para ayudarla. Que se sentía mal porque ella había estado con él cuando era joven y él había seguido adelante, construyendo una nueva vida, mientras ella seguía estancada. Le dije que eso era una tontería. Ella tuvo la misma oportunidad de avanzar que él. Pudo haber ahorrado, cambiado de carrera, hecho lo que necesitara, pero en lugar de eso, estaba esperando limosnas, y peor aún, él se las estaba dando. Le recordé que yo había estado pagando más de lo que me correspondía en nuestros gastos porque creí que él necesitaba tiempo para recuperarse después de la pensión. Le recordé que lo apoyé en eso porque pensé que éramos un equipo. Y ahora resulta que mientras yo me partía el lomo pagando cuentas extras, él estaba mandando dinero a su exesposa como si nada. No tuvo mucho que decir. Solo repetía que era su dinero. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si no le importara cómo me afectaba esto. No era solo el dinero. Era la mentira, el secreto, la falta total de respeto hacia nuestra relación. Yo había estado haciendo sacrificios, mientras él jugaba al Salvador con una mujer con la que ya ni siquiera estaba casado. Le pregunté: ¿alguna vez me lo habrías dicho si no lo descubro yo? Y él dudó. Finalmente dijo: no pensé que fuera necesario. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo poco que me respetaba en esta situación. No pensé que fuera necesario.
No pensó que yo merecía saberlo. Pensó que podía seguir haciéndolo mes tras mes y que yo nunca me enteraría. No sabía cómo reaccionar. Sinceramente, quería darle una lección. No sé por qué lo hice. Tal vez fue un impulso. Tal vez ya estaba harta. O tal vez solo quería que entendiera cómo se sentía estar del otro lado. Pero igual decidí hacer algo al respecto. Hablé con mi jefa y le dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba trabajar desde casa unos meses. Por suerte, fue muy comprensiva. Aceptó sin hacer preguntas. Esto fue hace unos 2 meses. Cuando llegué a casa, le dije a Mario que me habían despedido. No hice una escena ni nada, solo lo mencioné casualmente en una conversación. Le dije que me habían dejado ir, que ya había recibido mi último cheque, que iba a buscar trabajo, pero que por ahora no tenía ingresos. Al principio fue muy dulce. Me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, que era inteligente y trabajadora, que pronto encontraría algo nuevo. Incluso se ofreció a ayudarme a buscar ofertas de empleo. Esa parte me hizo sentir un poco culpable, pero me recordé a mí misma que este era el mismo hombre que me había mentido durante 2 años. El mismo que me había dejado pagar de más mientras él mandaba dinero a su exesposa. El mismo que me dijo, es mi dinero, puedo hacer lo que quiera. Así que seguí con el plan. Me quedé en casa, trabajé en secreto y le hice creer que estaba buscando empleo. Después de unas 2 semanas, empecé a pedirle dinero para las cuentas de la casa, esas que normalmente yo pagaba, comida, internet, luz, seguro del carro. Al principio no dijo mucho. Solo me daba el dinero y decía, saldremos adelante juntos. Pero después de unas semanas empezó a mostrarse frustrado. Supongo que ya empezaba a sentir el peso. Comenzó a preguntarme cosas como, ¿de verdad necesitas todo este dinero? ¿O estás segura de que no puedes cubrir algo con tus ahorros? Ahí fue cuando le dije que, en realidad, hace unos meses había ayudado a mi mamá con algo importante, y que tuve que usar mis ahorros para eso. Su cara cambió al instante. Su actitud se transformó. ¿Por qué no me lo consultaste?, me preguntó, casi ofendido. Y, Dios mío, quería tanto decirle. Es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Quería lanzarle esas mismas palabras a la cara. Quería que las escuchara y entendiera lo horrible que sonaban. Pero yo estaba jugando a largo plazo, así que solo me encogí de hombros y dije. Pasó tan rápido que no tuve oportunidad de hablarlo contigo. Su reacción fue impagable. Estaba tan molesto. No paraba de hacerme preguntas como, ¿cuánto le diste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y si teníamos una emergencia? Y yo seguía actuando como si no fuera la gran cosa, igual que él lo hizo conmigo cuando le pregunté por qué le enviaba dinero a Clara. Se notaba que le molestaba, pero al principio no dijo mucho. Aún mantenía ese papel de esposo comprensivo, diciendo que todo estaría bien y que cubriría las cosas por un tiempo. Pero conforme pasaron las semanas, podía ver que empezaba a afectarle. Ahora él era el que sentía el peso de los gastos. Él era el que veía su cuenta disminuir cada mes. Él era el que tenía que hacer sacrificios. Y después de unos días, decidí llevarlo un paso más allá. No estaba muy segura de por qué sentía tantas ganas de demostrar mi punto, pero algo en toda la situación me hervía la sangre. Supongo que quería que él sintiera al menos una pequeña parte de lo que yo había sentido durante años. Así que le pedí dinero, no para cuentas o cosas necesarias, sino para mis gastos personales. Esto era algo que nunca había hecho antes. Siempre había sido independiente, siempre pagaba mis propias cosas sin pedirle un centavo, incluso cuando estaba cubriendo más de la mitad de los gastos de la casa. Aún así, me aseguraba de cuidar de mí misma. Al principio pedí cantidades pequeñas, solo para cositas personales. Pero luego empecé a pedir más, diciéndole que como no estaba trabajando, necesitaba apoyo. Pensé, si él estaba dispuesto a mandarle dinero a su exesposa, seguramente no le molestaría ayudar a su esposa actual, ¿verdad? Pues ahí fue cuando realmente empezaron a salir las grietas. Perdió totalmente la calma. Empezó a decirme que necesitaba conseguir un trabajo, que me estaba volviendo floja e irresponsable. Me dijo que no podía simplemente quedarme sentada sin hacer nada y esperar que él me mantuviera. Jamás vio a Clara como floja. Nunca le dijo que buscara trabajo. Jamás cuestionó por qué una mujer de 36 años no podía mantenerse sola. Solo le daba el dinero sin pensarlo 2 veces. Pero a mí, su esposa, la persona que había cargado con la mayor parte del peso financiero de nuestra relación durante años, en cuanto me quedé sin trabajo,
me vio como una carga. Le pregunté por qué era diferente. ¿Por qué estaba bien apoyar a su exesposa pero no a su esposa actual? Se puso a la defensiva, diciendo que no era lo mismo, que Clara no tenía opción pero yo sí, que él solo estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. Y ahí fue cuando exploté. Le dije que era una suerte que nunca hubiera dejado mi trabajo, porque claramente a él no le importaba verme batallar mientras seguía jugando al Salvador con su exesposa. En cuanto dije eso, se quedó paralizado. Me miró totalmente sorprendido, como si acabara de descubrir que yo era otra persona. Y luego vino la furia. Dijo que había cruzado una línea, que lo había engañado, que no podía creer que yo le hubiera mentido con algo tan importante. Yo solo me quedé ahí, dejándolo desahogarse. Porque, a ver, él me había estado mintiendo por años. Me había estado sacando dinero, dejándome pagar la mayoría de las cuentas, todo mientras le daba cientos de dólares a Clara cada mes en secreto. Y ahora, de repente, la mala era yo. Salió furioso de la habitación, murmurando que yo había llevado las cosas demasiado lejos. Y sinceramente, no sé. ¿Lo hice? ¿Estuve mal por manejarlo así? ¿Había una mejor forma de hacerle entender lo injusta que era toda esta situación? Así que, Reddit, soy yo la mala. Actualización 1. Bueno, las cosas se han complicado bastante. No esperaba publicar una actualización, pero después de todo lo que pasó, siento que tengo que hacerlo. Después de la pelea, las cosas estuvieron tensas entre nosotros. Casi no me hablaba durante días, y cuando lo hacía, era con respuestas cortas y cortantes. Era como si ni siquiera quisiera mirarme. Pero yo no iba a ceder. No iba a ser yo la que se disculpara por sus acciones. Él era el que me había mentido, el que había puesto a su ex por encima de mí, el que se aprovechó de mi disposición a apoyarlo. Pensé que tal vez, solo tal vez, él se detendría a reflexionar. Que se daría cuenta de lo injusto que había sido. Pero en lugar de eso, descubrí algo aún peor. Unos días después de nuestra pelea, noté que había cambiado la contraseña de su teléfono. Fue raro, porque antes nunca lo bloqueaba. Yo no era del tipo que revisa las cosas de su pareja, pero ahora estaba sospechando. Así que, una noche que estaba en la ducha, agarré su laptop, la cual casi nunca cerraba sesión, y ahí lo vi. Su historial de correos con Clara. Le había pagado el alquiler otra vez. Le tomé capturas de pantalla de todo y lo confronté cuando salió del baño. Al principio intentó negarlo, diciendo que era algo temporal, solo hasta que ella se pusiera de pie otra vez. Luego intentó minimizarlo diciendo que no era gran cosa comparado con lo que yo ganaba. Le dije que dejara de decir tonterías. Había estado manteniendo a otra mujer mientras me decía que no podía pagarme a mí. Había estado mintiéndome en la cara mientras se hacía la víctima cada vez que yo le pedía un poco de ayuda financiera. Finalmente admitió que había estado ayudando a Clara porque se sentía responsable de que ella no tuviera trabajo. Aparentemente, durante su matrimonio, Clara quería volver a estudiar, pero él la desanimó porque decía que no podían costearlo. Después del divorcio, ella tuvo problemas para conseguir empleo estable porque no tenía título. Así que ahora él estaba, compensándolo. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que escuchaba. No tenía problema viendo cómo yo me esforzaba, pero por Clara, se desvivía de culpa. Le pregunté si aún tenía sentimientos por ella. Lo negó enseguida, diciendo que no era eso, que solo quería hacer lo correcto. Le dije que lo correcto habría sido no mentirme durante años. Esa noche hice mi maleta y me fui a casa de mi hermana. Necesitaba espacio para pensar. No iba a quedarme en esa casa pagando todo mientras él seguía jugando al Salvador con su ex. Al día siguiente, me inundó el teléfono con mensajes, primero diciendo que estaba exagerando y que podíamos hablarlo, y luego volviendo a enojarse, diciendo que yo había sido la que empezó todo al engañarlo. Después de tomarme un tiempo para calmarme en casa de mi hermana, finalmente acepté reunirme con Mario para hablar las cosas. Necesitaba respuestas. Más que eso, necesitaba entender cómo podía pensar que todo esto estaba bien. Nos encontramos en una cafetería, y ya desde que lo vi, se notaba molesto, como si yo fuera la que había hecho algo malo. En cuanto me senté, empezó a quejarse de cómo lo humillé, de que lo tendí una trampa, con lo del trabajo. Lo dejé desahogarse un minuto antes de interrumpirlo. Le dije que dejara de hacerse la víctima. Él no era el que había sido engañado por años. Él no fue quien tuvo que descubrir por los estados de cuenta que su pareja estaba manteniendo otro hogar en secreto. Y entonces admitió algo que no esperaba. No estaba ayudando a Clara solo por culpa. También tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía.
Aparentemente, Clara había sido emocionalmente manipuladora durante su matrimonio y después del divorcio seguía con los mismos juegos. Le insinuaba que terminaría en la calle si él no la ayudaba. Constantemente le recordaba que, si él la hubiera dejado estudiar, no estaría en esa situación. Le hacía sentir que todos sus problemas eran culpa de él, y por años él le creyó. Me quedé tratando de procesar todo eso. No justificaba lo que me había hecho, pero por primera vez pude ver lo metido que estaba en ese ciclo. Le pregunté por qué no me lo contó. ¿Por qué no confió en mí en lugar de mentirme? Bajó la mirada y murmuró. Porque sabía que me dirías que lo dejara. Le dije que necesitaba tiempo para decidir si este matrimonio siquiera valía la pena salvarse. Y, sinceramente, todavía no lo sé. Yo quiero una pareja, no alguien que tome decisiones financieras enormes a mis espaldas. No alguien que ponga el bienestar de otra mujer antes que el mío. No alguien que solo deje de hacer lo incorrecto cuando lo descubren. Por ahora, sigo quedándome con mi hermana. Empecé a separar nuestras finanzas y poco a poco estoy aceptando la posibilidad de que quizá este matrimonio nunca tuvo la confianza que yo creí que tenía. Actualización 2. No esperaba volver tan pronto con otra actualización, pero han pasado muchas cosas. Me tomé un tiempo para pensar después de mi última publicación, y quiero agradecer por todos los consejos y el apoyo que recibí. Solo quería contarles cómo están las cosas ahora. Después de decirle a Mario que no iba a volver a casa, se lo tomó muy mal. Al principio estaba a la defensiva, pero con los días su tono cambió por completo. Empezó a llamarme y a mandarme mensajes, no para manipularme, sino para hablar de verdad. Admitió que la había arruinado y que quería hacer lo que fuera necesario para arreglarlo. Yo no estaba lista para volver con él, pero acepté seguir hablando. Tuvimos conversaciones largas y difíciles sobre todo. ¿Por qué seguía enviándole dinero a Clara? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué nunca vino a mí primero? Y en medio de todo eso, empecé a ver algo que antes no entendía del todo. Mario no solo había sido manipulado por Clara, sino que había sido condicionado por ella. Su matrimonio había sido tóxico en formas que yo nunca supe del todo. Ella lo había hecho sentir que le debía algo, que él había arruinado su vida al dejarla. Y él cargó con esa culpa durante años. Pero lo más importante fue que él se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Después de semanas de hablar, tomó una decisión. Cortar completamente todo contacto con Clara. Nada más de dinero, nada más de mensajes, nada más de drama. Le mandó un último mensaje diciéndole que ya no haría más pagos y que era hora de que ella se hiciera responsable de su propia vida. Luego la bloqueó. La bloqueó en todo. Y así, de un día para otro, Clara perdió la ayuda económica que había recibido por años. Clara no lo tomó bien. Como una semana después, Mario empezó a recibir correos desde cuentas extrañas. Clara estaba perdiendo la cabeza. Al principio eran los típicos mensajes manipuladores. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Prometiste que siempre me cuidarías. Me estás dejando sufrir. Pero cuando vio que eso no funcionaba, escaló las cosas. Empezó a aparecerse en su trabajo. La primera vez causó una escena, gritándole en el estacionamiento que él había destruido su vida. Sus compañeros tuvieron que pedirle que se fuera. La segunda vez, seguridad la escoltó fuera del lugar. Incluso trató de contactarme a mí, enviándome correos larguísimos y completamente desequilibrados, acusándome de haberle volteado a Mario en su contra y de haber arruinado su estabilidad. Decía que estaba a punto de perder su departamento y que si terminaba en la calle sería mi culpa. No respondí. No iba a caer en su juego. Mario, por otro lado, tuvo un golpe de realidad enorme. Verla comportarse así le hizo entender que tan tóxica y manipuladora había sido todo ese tiempo. Me confesó que, aunque todavía sentía algo de culpa, también se sentía aliviado de finalmente haber terminado con todo eso. Por primera vez, me puso a mí y a nuestra relación en primer lugar. Y después de ver lo comprometido que estaba en arreglar las cosas, acepté volver a casa, pero con condiciones. La primera, transparencia financiera total. Nada de pagos ocultos, nada de cuentas secretas. Los dos sabemos exactamente a dónde va el dinero. La segunda, terapia de pareja. Si íbamos a reconstruir la confianza, necesitábamos ayuda profesional. Él aceptó sin dudarlo. La tercera, límites con Clara. Él ya la había bloqueado de todo. Pero le dejé claro que si ella volvía a intentar manipularlo, lo enfrentaríamos juntos. Y, la verdad, las cosas han ido bien.
mejor de lo que esperaba. No voy a fingir que es perfecto, ni que ya lo perdoné completamente. Pero está demostrando que quiere cambiar. Y por ahora, eso me basta para seguir intentándolo. Gracias a todos por leer y por apoyarme, Reddit. Actualización 3. Hola, Reddit. Ha pasado un tiempo, pero quise regresar con una última actualización. Mucho ha cambiado, y sinceramente no esperaba que las cosas terminaran así. Han pasado alrededor de 6 meses desde que todo estalló. Mario y yo hemos trabajado duro para reconstruir nuestro matrimonio. Y en general, las cosas van bien. La terapia nos ayudó muchísimo, especialmente con la comunicación y la confianza. No voy a mentir, hubo momentos en los que dudé si podría volver a confiar plenamente en él. Pero con el tiempo me demostró que hablaba en serio sobre cambiar. Financieramente todo está mucho mejor ahora que ya no está manteniendo en secreto la vida de su ex. Hemos podido ahorrar, y por primera vez en años siento que somos un verdadero equipo. Nada de secretos. Nada de mentiras. Nada de sentir que compito con una mujer con la que se divorció hace más de una década. Después de que Mario cortó todo contacto con ella, Clara perdió el control. Sus correos manipuladores se convirtieron en acoso total. Usó todos los trucos posibles. Llamadas desde números desconocidos. Aparecerse en su trabajo. E incluso mandar mensajes a su familia para que lo presionaran a ayudarla. En un punto, incluso me envió un correo a mí, rogándome que convenciera a Mario de ayudarla. Decía que estaba sin casa, sin trabajo y sin opciones. Hasta afirmó que tenía un problema de salud y que no podía pagar tratamiento. No le respondí. No era mi problema. Y luego, un día, simplemente desapareció. Nada más llamadas. Nada más correos. Nada más drama. Al principio pensé que finalmente se había rendido. Pero luego nos enteramos de lo que realmente había pasado. Resulta que Clara había quemado todos sus puentes. Amigos, familia, incluso algunos hombres a los que había manipulado durante años. Todos se cansaron de sus historias tristes y su constante chantaje emocional. Cuando ya no le quedaba nadie a quien manipular, intentó un último movimiento desesperado. Demandar a Mario por más dinero. Afirmó que él había prometido mantenerla, de por vida. Y que al cortarle la ayuda la había dejado en la ruina. Era completamente ridículo, y el caso fue desestimado casi de inmediato. Pero el juez no se tomó bien sus maniobras. Y le advirtió que si seguía acosando a Mario, podría enfrentar consecuencias legales. Ese fue el golpe final. Según supimos, empacó sus cosas y se mudó a otro estado, supuestamente para empezar de nuevo. Y sí, lo admito, revisé sus redes sociales de vez en cuando. Resulta que ahora intenta reinventarse como una especie de gurú del crecimiento personal. La misma mujer que pasó años manipulando y chantajeando emocionalmente a la gente. Ahora predica sobre independencia y sanación. La ironía es simplemente increíble. Cortar a Clara de nuestras vidas fue lo mejor que nos pudo pasar. No creo que Mario se haya dado cuenta realmente de cuánto lo estaba drenando, económica, emocional y mentalmente, hasta que ella desapareció. Ahora está más tranquilo, más libre. Yo no diría que olvidé todo lo que pasó. Pero sí puedo decir que lo perdoné. Y él trabajó para ganárselo. Así que supongo que este es el final de la historia. Gracias a todos por acompañarme y por su apoyo, Reddit.